tal? ¿Cómo están? Qué gusto verlos de nuevo en su programa Voces de la Historia. Bienvenidos. Hoy en día mencionar la palabra muro nos acalambra, nos asusta, nos preocupa, porque el presidente de Estados Unidos actual ha dicho que va a construir un muro a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México. Eso tiene preocupado al país y en una permanente polémica, pero a reserva de lo que pueda pasar con ese muro y las implicaciones que pueda tener, hay que saber que el muro ha habido muchos en la historia de la humanidad y todavía existen. Algunos de ellos tienen que ver con razones militares, otros con razones de migración, pero muros hay y seguirá habiendo, yo creo, desafortunadamente. Hay unos muros físicos, pero hay otros ideológicos que creo que a veces son peores. Bueno, y para hablar de los muros en la historia de la humanidad, me acompaña mi compañero amigo Sergio Romano, que ya hacía ratito que no venía a visitarnos, pero lo convocamos, para que nos hable de los muros, los más importantes, porque ha habido muchos en la historia de la humanidad. Sergio, gracias por volver. Señor rector, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Espero. ¿Por dónde? ¿Por cuál empezamos? Empezar por algo que me sorprende mucho. Abres tu programa con algo que tiene mucho que ver con migraciones, curiosamente, que es el Camino de Karl Orff. Finalmente Karl Orff encuentra los versos prohibidos de los monjes que estaban aislados en un monasterio y nos hace música, ¿no? Exactamente. Por ahí va. Bueno, y así empezaste, ¿no? Hay muros famosos. La muralla china. China, pero bueno, hay otros que no son tan famosos. Gorgán. Por ejemplo. El muro de Adriano. ¿Por cuál empezamos? La muralla china, bueno. Es decir, porque es la prototípica de que todo el mundo maneja, obviamente, Shi Huangdi. Yo no estoy muy seguro de que haya sido meramente un acto militar. De pronto decide construir una muralla a todo lo largo de la frontera con, ¿qué son 9,000 kilómetros, ¿no? Bueno, a trabajar todo el mundo. ¿Qué tanto era afianzar su ejército, su reino? ¿Te acuerdas que él le consigue unificar todo China? Sí. Era utilizar la fuerza bruta de los esclavos, era realmente premiar a los tártaros, que no sirvió de nada, no sirvió porque al final los mongoles entran, ¿no? Pero se supone que era el miedo que tenía de que entregaran los mongoles de arriba, del norte. ¿Y aquí están a entrar? ¿Y por dónde entras? Por ahí. ¿Por la muralla? Por la muralla. No sirvió de mucho. No, obviamente. Había 1 millón de soldados a lo largo de la muralla, pero distribuye 1 millón en 9,000 kilómetros y va a ser lo que te toca. Como la policía de Hermosillo, poco más o menos, nada. Pues sí. O como la de migración de Estados Unidos, que la gente sigue pasando. Y va a seguir. Es la gran muralla. A mí lo que me gusta mucho es la de Adriano. Adriano, la conquista de Bretaña empieza obviamente con Julio César, pero Adriano la culmina y la culmina muy bien. Yo creo que es de los grandes emperadores romanos. No dijimos el año, perdón, Sergio. ¿La China de qué época es? Siglo IV antes de Cristo. ¿Y Adriano, emperador romano? Es siglo II antes de Cristo. Muy bien. No, perdón, siglo III, siglo II después de Cristo. Porque primero es el primer gran emperador. Él es como 14º, sustituye a Tito, el que destruye Jerusalén precisamente. Y vamos a hablar del muro de Jerusalén. Lamentos. Entonces, el Imperio Romano ya estaba extendido, pasó. Ya tenían Europa, la Galia, era toda Italia, era la Galia, era Germania. Sí, habían llegado hasta Alemania. ¿Y se brincó? Se brincó, conquistan gran parte de Bretaña. Pero se dan cuenta de que el norte es totalmente irredento, no tienen cómo pararlos. Los pictos, fundamentalmente. Famosos pictos, que son los escoceses. Sí. Son los actuales escoceses. Otra vez. Este es un muro con fines militares. Totalmente. Pero guarniciones. ¿Por qué decide construir un muro? Porque para que no entraran los... No entraran y no salieran. Porque él tampoco podía conquistarlos. Y nunca pudo. De hecho, no han podido hasta la fecha. Hay una película, por cierto, de eso. De este proceso de ir hacia arriba. Y no pudo y no pudieron. Y nunca podrán. Entonces, porque los pictos siguen siendo irredentos e insumisos y quieren la independencia todavía. Hablo de los escoceses, que es lo que realmente me refiero, ¿no? Sí. Bueno, el muro de Adriano es eso. Adriano es un gran emperador. Hay un libro, se lo recomiendo, si alguien lee todavía, ¿no? Cosa que dudo mucho, pero todavía lee. Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Claro. Es un libro extraordinario que pinta este gran personaje. Memorias de Adriano. ¿Qué otro entonces, ¿logra su objetivo el muro de Adriano? Tampoco. Tampoco. Es decir, los muros son a mí me parece que es más ecológico de alguna manera. ¿Por qué? Sí. Y aquí no puedes pasar. Hay un cuento, maestro Lagarda, Segunda Guerra Mundial, capturan un pelotón de mexicanos que combatía al lado de los norteamericanos, los llevan a Berlín, los meten en un hospital y se escapaban en las noches. Y se llegaban borrachos, armaban un destrozo.
¿Cómo se escapa esta gente? No entendían. Pues nos salimos por la puerta, pero dice verboten. ¿Sí me explico? Esa es la idea del muro. Verboten es prohibido en alemán. Entonces, verboten, el muro es, no puedes pasar aquí. Ah, bueno, pues no paso, ¿no? A mí me ponen un muro y yo no paso. Pero dice, a mí me vale el muro y te lo brincas, ¿no? Los pictos acabaron entrando al muro como, bueno, muro de Constantinopla. Muro de Constantinopla. Constantinopla es el gran muro de la historia. Es decir, este imperio, que a mí me parece, Constantino decide que esta vieja ciudad griega se convierta en el centro de la otra parte del imperio romano. Si Roma es un imperio que abarca eso, abarca todo lo que es, que te diría, parte de los Países Bajos, hasta Francia, Holanda, todo ese rollo, todo eso era imperio romano. Dominarlo era muy complicado. Pues tienes Siria, tienes Líbano, si tienes Palestina, el autocontrol, ¿cómo lo controlas? A larga distancia no puedes. Creas un segundo imperio. Así fue. Es el imperio romano de Oriente. En ciudad Constantinopla, que es una vieja ciudad griega, ¿no? Hoy. Griega. Es un muros extraordinarios. No sé si has estado tú alguna vez en Estambul. Es hoy Estambul. Hoy en día Constantinopla es Estambul. Porque se suponía que aguantaba todo, aguantó todo. Aguantó los cruzados, aguantó los persas, aguantó todo el muro de Constantinopla. Para llegar los turcos con los cañones y adiós. A ver, pero para construir un muro se necesita material. Soy ingeniero. Y gente. Tengo la gente, son esclavos, pero material, y no puedo acarrear material de muy lejos, tiene que ser material de ahí mismo. Estos muros son hechos de roca, del mismo lugar. Hasta ahorita todos son de roca. Todos son roca del mismo lugar. En el caso chino sí, en el caso de Adriano sí, en el caso de Constantinopla sí. Y me imagino que 9.000 kilómetros o los otros miles o los que hayan sido de los otros muros, pues el material es diferente y este muro está construido de manera diferente, ¿no? Según el material en el lugar. Más o menos tú calculas que en la muralla china, por ejemplo, cada uno de ellos tendría una distancia entre casi 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de zonas centinelas a zonas centinelas, ¿no? Y todo eso es pasillo, además. Se puede recorrer a la fecha, hasta la fecha. ¿Los 9.000 kilómetros? No tanto, no. Bueno, entonces, ¿y está conservada la muralla china hoy en día? En un 60% te diría yo. ¿Y el de Adriano? No, nada. Quedan algunas ruinas, quedan algunos monumentos, pero no. Me imagino que ese típico territorio con esa roca en esta región húmeda del norte de Bretaña, ¿no? Sí. Esa es la zona, que te diría, de Yorkshire, por ejemplo, es donde está realmente la... Húmedo y frío. Húmedo y frío. ¿El de Constantinopla? ¿Queda algo? Queda, sí, algunas murallas la han conservado, como recuerdo lo que hicieron los turcos, porque son los turcos los que derrumban. Para mí es la gran ciudad es Constantinopla. De ahí es Justiniano, no se te olvide. La conquista del imperio, el mundo moderno, nuestro mundo, el derecho romano viene de Justiniano, y acabamos de echarle la paletada con el nuevo sistema penal. Que es el código inglés que nos rige. Que nos impusieron. Sí, está bien. Es el muro que nos pusieron los norteamericanos, muro legal, para parecernos a ellos. Sí. Perdón, discúlpame. El muro de Constantinopla era un muro muy alto, tendría 10 metros de altura, con torres gigantescas cada 200 metros, con tropas. Y aguantaron todo lo que le mandaron, excepto el ataque de los turcos de Mehmed II en 1492, que ahí sí, hasta ahí llegó. Y se lo acabaron. Entraron, se ha ido derrumbando, queda alguna parte, como queda parte de Constantinopla, queda Santa Sofía, alguna de las viejas ciudades latina, pero los turcos muy al modo dijeron, no, lo nuestro es lo nuestro, con permiso, y se echan todo al plato, ¿no? Siempre hay un imperio de por medio, Sergio. Siempre. El romano, el inglés. El inglés y el último. Chino. El chino. Caso, bueno, los turcos. Los turcos. Imperio. Imperios. Bueno, ¿cuál otro? Imperios. Siempre es defenderte. El imperio. Es impedir y defenderte. Son dos cosas distintas, ¿no? Es decir, te impido la entrada y me defiendo de ti. Aquí. Bueno. Esa sería la lectura. Gorgán. Ese suena interesante. Ese es interesantísimo. En Irán. Es muy grande en Irán. Para defenderte sobre todo de las zonas de Irán, que no te puedan entrar la gente desde China, ni que puedan entrar ninguna gente de nada. Dicen que lo hizo Alejandro Magno, aunque parece que era más antiguo. En una zona desértica, en una zona abierta, digamos. Sí. Es una zona complicada. No sé, ¿No hay una imagen del Gorgán? ¿Del Gorgán? No. Bueno, se los debemos por otro día. Hagan de cuenta que está viendo Gorgán. Ya no queda tampoco casi nada. Era un gran muro que dividía, que impedía la entrada hacia la zona de Irán, la zona de Persia, pues, para decirlo de alguna manera, que es donde el imperio de Alejandro. Alejandro conquista Persia y asienta su capital primero ahí, en Ctesifonte, que es lo que protege.
¿Para impedir migración o para impedir ataques militares? Migración, fundamentalmente. En ese tiempo, migración ya. Es decir, ya roto el imperio, las gentes de las zonas cercanas dicen, vámonos para allá. Es decir, todo mundo busca mover... A ver, espérame, tocaste un tema muy importante. ¿Cómo se mueven las migraciones? A ver, primero, la de los animales. Buscan lo mejor, están en... Me sonó del burro, no. Los animales migran. Sí. El ambiente inapropiado para sobrevivir al apropiado. Y luego regresan y van y vienen. Eso es natural. Natural. ¿Y los seres humanos? Somos migrantes fundamentalmente. Los seres humanos son migrantes, es decir, la población moderna se mueve del Hindu Kush, de la zona arriba entre el Ganges y los Himalaya, ahí se mueve. Pero en busca de un mejor ambiente siempre, para sobrevivir, ¿no? Siempre. Vas acabando los recursos naturales, allá hay mejor, pues voy para allá. Y luego regreso para acá. Si puedo o no. Sí puedo, sí. Sí puedo. Las invasiones, por ejemplo, los bárbaros, no de Adriano, Adriano está en Inglaterra nada más. Roma nunca hizo realmente una muralla, no sé por qué, porque es demasiado extensa, decían los Alpes, basta. No, cruzaban los Alpes como si fueran, no sé. Y como los cruzó el vecino de enfrente. Los suevos, los alanos, los vándalos, los godos. Aníbal entró, esa es otra historia, es una guerra. Bueno, pero cruzó pero con elefantes. Y con un costo altísimo. Pero bueno, no ha habido nada que haya detenido hasta ahora. Los migrantes, los migrantes bárbaros son los que acaban con el Imperio Romano, es decir, lo acaban destruyendo internamente porque se infiltran tanto que se diluye lo romano y prevalece lo bárbaro. Alarico, por ejemplo, ya es bárbaro. No sirvió de nada. De nada. Bueno. A ver, tenemos un minuto, hacemos una pausa y regresamos para continuar con el tema de los muros. Regresamos con el tema de los muros en el mundo. Tenemos preguntas. Sergio Tito García dice, excelente tema, inviten más seguido al señor Romano, ¿qué más quisiéramos? En cuanto puede, viene. Guillermo Ramos, ¿en América Antigua hubo algún muro? No que yo tenga noticia. No. Es decir, no que yo tenga noticia como tal, ¿no? Es decir, en Teotihuacán hay un pequeño muro que rodea el templo de Quetzalcóatl, pero era meramente ritual. Yo no creo que haya sido un muro. Melita Moreno pregunta, ¿cuántos imperios se llevó la construcción de la muralla china? Varios, es decir, Xiwanti empieza, pero yo calculo que terminan casi un siglo después. Rafael Becerril. Les recomiendo un cuento muy bello que se llama Muralla China de Franz Kafka, que es cuento bellísimo. Y hay una película también muy mala, por cierto, pero ahí sale algo malísima, pero ahí sale la muralla china. Rafael Becerril, ¿en el Reino Unido solo hubo un muro? Sí, solamente el de Adriano. Solamente el de Adriano. Bueno, entonces, ¿con cuál seguimos? El que tú quieras. Este de Croacia. Dubrovnik. Bueno, Dubrovnik no fue conquistado, es una muralla también pequeña relativamente, protege esta ciudad que existe, Dubrovnik. Tenemos imágenes. Creo que tenemos imágenes. No. Bueno, seguimos. Entonces, se las debo. Es que parecemos de Larsa, oigan. ¿Qué tipo de muro es este? Que no es un muro militar. Sí, es un muro de defensa, sí. De defensa. Para impedir la entrada a una ciudad muy copada, porque es una ciudad muy rica. Dubrovnik es una ciudad muy, muy rica que requería protección de mar y de tierra. Y es una muralla que abarca ambos sectores, ¿no? Se protege con una montaña atrás que la protege. Vamos a dar un cambio radical de los temas. Venga. El muro de las lamentaciones. No es en realidad un muro. ¿O era el muro de la ciudad antigua de Jerusalén? No, el muro del templo. Era el muro que separaba el templo. Nada más. Nada más. Digamos que era la barda del templo. El templo en el siglo I después de Cristo, el general Tito, ese es. Ahí está. A la izquierda está la parte moderna, el fondo es el templo. Que es el que conocemos ahora. Es el muro de los lamentos, es lo que quedaba del templo. El templo de Jerusalén lo hace, tú lo sabes, lo hace el rey David. Ajá, sí, claro. Y lo hace el rey David. ¿Tú estabas ahí? No, lo he leído. En la historia de Jerusalén viene. Y luego, ¿por qué los judíos se lamentan ahí? ¿Se lamentan a quién? Se lamentan. Perdón. Es el muro de las lamentaciones. No, de las lamentaciones. Lamentan mucho lo que les ha pasado como pueblo. En el siglo I, te decía Tito llega, se pelean, hay una batalla impresionante, una rebelión de los celotes, acaban en Masada, la escuela de Masada, que es terrorífica. Ríos de sangre. Ríos de sangre literal. Y dice Tito, se acabaron, compañeritos, vamos al demonio. Destruyen el templo y sáquenme de aquí a todos los judíos. Y los saca a todos, es la égira. Los saca del y nos lo manda a todos para México. No, eso fue después. Y otros cuantos a Alemania, y bueno, es la égira. Nada más un detallito curioso. Ese espacio vacío, ¿quién lo ocupa? Los filisteos. ¿Quiénes son los filisteos? Los palestinos. Exactamente. Los musulmanes, pues. Musulmanes ya después en el siglo V. En ese momento eran meramente palestinos.
Y los judíos se lamentan de que los echaron afuera del templo. De la destrucción del mundo de Israel. Es una especie de zona de expiación, van a decir. Exactamente. Lo siento mucho, qué mal me siento, ¿no? Pero bueno. Hay otro que no es un muro, técnicamente también es la línea Maginot, Maginot en Francia. Maginot en Francia, la línea que después de la guerra del 70. 1870. Que por cierto, México se libra de Francia gracias a esa guerra, porque aquí tenían todas las tropas francesas. Entonces, el canciller Otto von Bismarck de Alemania unifica a Alemania. ¿Qué hacen? Declaramos la guerra a Francia. Pues, ¿por qué no? Y vamos para allá. Entonces, después de una tunda espantosa a Francia que la hacen pedazos, Francia dice nunca más. Y hace una línea, Maginot, es una línea de defensa. Línea de defensa. De defensa con artillería, con trincheras. De aquí no pasarán. Pues conquistan el país de junto, que es Bélgica, y entran por ahí. ¿Y todavía queda algo de la línea Maginot? Sí, todavía quedan algunos. Eran subterráneos. Eran subterráneos, sí queda parte. No era físicamente un muro. No exactamente, es una línea de defensa. Como la que hay en el Atlántico, por donde entran finalmente las tropas americanas en el día D. El muro del Sahara Occidental. ¿Qué muro es ese? ¿Sabe? Ese no lo teníamos, no lo teníamos contemplado. Yo no lo conozco. Bueno, y uno famosísimo, el muro de Berlín. Bueno, esto es historia, parece historia de México. Cuando Berlín, tú lo sabes, Berlín cae a la muerte de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Las tropas americanas de George Patton entra a Berlín y está en la puerta de Berlín, dice el presidente Roosevelt, no entres, que entre Zhukov con los rusos. El pacto con Stalin. Entran los rusos. Luego entran los americanos, pero ya no logran esta unidad. Yo me quedo con esta parte, yo con esta, y hay una partición. Se quedan los rusos con parte de Berlín y parte de Alemania, y los aliados, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, con la otra parte. La parte occidental. La parte occidental. Se reparte el territorio. Se lo parten en dos el territorio alemán. Entonces, los alemanes que vivían del lado comunista se dan cuenta de la brutalidad del régimen, de las carencias que había, y dicen, me regreso a mi casa. Y empieza la migración de Alemania Oriental a Alemania Occidental. ¿Queriendo? Para evitar la fuga de la gente, hacen el muro de Berlín. Para evitar que se salgan. Es como si hicieran un muro aquí en Hermosillo por la calle Veracruz, y los que se quedaron allá, mis parientes y mis primos se quedan allá, y los de acá ya no nos volvemos a ver, porque así se dividió la ciudad, ¿no? No es mala idea, si quieres la proponemos. En el río Sonora para allá. Pero así fue que se dividió familias. Así. Entonces, así. Imposible ya ahí cruzar, ¿no? Imposible. El primer cruce mataron, en total hay casi 2,000 muertos tratando de cruzar. Militarizado, con cercas de alambre, con perros de vigilancia, minas, campo minado. Y de pronto, un buen día, entre la presencia de San Juan Pablo II, y lo que ocurre en Hungría, de pronto el muro de Berlín dejó de tener sentido, se cae todo el régimen comunista, todo el régimen comunista en un día. ¡Pum! Se derrumba. Checoslovaquia, Hungría, sobre todo Hungría es la primera. Y de pronto la Alemania dice, ya no, ok, crucemos. Y la gente empieza a cruzar por la puerta de Brandenburgo y le vale gorro. Y los soldados alemanes, pues yo también, le aventan el rifle y se meten también. Y se acabó. Nadie quería. Porque eran alemanes. Y se acabó, todos, se acabó. Familias. El muro de Berlín se acabó la Alemania Oriental. Finalmente acaban unificándolo. Helmut Schmidt acaba unificando en sola Alemania. Pero ese muro, hubo gente que sí logró cruzarlo, ¿verdad? Sí, claro. De alguna manera. Muchos. Con todo y lo con que todo tenía y todo. ahí. Te digo, murieron 1,200 personas más o menos, pero yo calculo que pasaron otras 4,000 siquiera. Otras tantas. Y se unificó Alemania, y Alemania es la gran potencia, otra vez amenazando, otra vez la gran fuerza, otra vez dominando el mundo. Alemania es Alemania. Y diciendo, recuperemos la grandeza de Alemania, como dijo Hitler después de la Primera Guerra Mundial. Tocas el tema que yo no quiero tocar, sí. Pero lo tienes que tocar. Exactamente igual. Porque vamos a terminar con el muro de la ignominia, del que estamos hablando. Hitler logra, después de la guerra del 18, donde el Kaiser Guillermo II pierde la guerra. Después de allá del Palacio de Versalles, el acuerdo. Firman el acuerdo de Versalles. Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, pierden. Pues, por cierto, ahí también hubo muros. Sí. La batalla del Somme era un muro. Y pero aparece de repente este personaje en los años 30 que dice... Yo voy a recuperar. Primero Alemania. Sí, primero Alemania. Y luego dicen primero América. Ajá.
el parecido Recuperemos la grandeza de Alemania. recuperemos la grandeza de América. Parece retornar, es un déjà vu. Sí. Estamos oyendo Sí, exactamente pero el las discurso. circunstancias dieron para eso, porque el pueblo estaba dolido, el pueblo alemán después de cómo había Dolido, quedado. en quiebra, en bancarrota, Humillado. la inflación era total. Yo de niño tuve, mi papá me regaló una colección de timbres que nunca los tuve. Había un timbre de 1 millón de marcos, un timbre. De ese tamaño de la inflación. De ese tamaño de la inflación. Entonces, te prometo recuperar la grandeza, vamos a cerrar las fronteras, tenemos un enemigo común que son los judíos, un enemigo común que son los mexicanos. Igualito. Y el pueblo se emociona, el pueblo alemán, y pasa lo que pasa, y vuelve a Alemania. Y Alemania se une en torno a Hitler. A mí que no me cuenten que los alemanes son buenos y sanos. Mentira. El pueblo alemán estuvo entero al lado de Hitler. Ya cuando vi la derrota, ¡ay, qué tipo Yo tan no- loco! no me di cuenta. Yo me di cuenta, usted Bueno, perdón. pero el pueblo alemán quería también eso, y eso fue lo que usó este líder para parar supuesto. al pueblo. Bueno, pasa la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y todo demás, y vuelve Alemania a estar otra vez sometida, dividida, Sí, señor. y en este tiempo vuelve a ser una potencia. Ya Nadie es está una potencia. diciendo que volvamos a ser de Alemania la potencia. La Merkel es muy serenita y muy discretita. Entonces, en Estados Unidos aparece hoy, en este siglo, Un personaje similar. similar, que dice, tenemos un enemigo. Hitler era más inteligente, me parece a mí, mejor orador. Sí, claro. De No, lejos. pero Con muchísimo. mucho. Pero a mí me da la impresión de que el señor Trump leyó Mein Kampf, el libro básico de Hitler cuando Sí. estuvo en la cárcel, y está copiando exactamente el modelo, ¿no? Vamos a cerrar la frontera, seamos nacionalistas, primero nosotros, tenemos un enemigo común, aislémonos del resto del mundo, vamos a crecer adentro. El discurso es el mismo. Es muy alarmante. ¿Irá a pasar lo mismo? El mundo ya cambió. Es decir, en ese momento a Hitler le funcionó porque el mundo estaba muy entretenido en otras cosas. Inglaterra cambiando de rey. ¿Te acuerdas que es cuando Eduardo Sí, renuncia sí. y viene Jorge, Sí, Jorge sí, VI? sí. Francia Sí. bailando cancán. Digo, no se dieron cuenta de lo que venía. ¿Te acuerdas que va Chamberlain, el primer ministro inglés? Sí. Y dice, hombre, es un buen tipo. Hace cuenta como ahora que Sí. vino John Kelly. Sí, No, sí. son muy buenos, hombre, y yo no va a pasar nada. Y pasó. Pasó. Y el pueblo norteamericano está creyendo lo que les dijo Mi este última Mesías. estadística de hoy en la mañana me daba que el 47% no. La mitad, casi la mitad, o la No, mitad no. no. Los peores enemigos que tiene Trump es su propio pueblo Su propio norteamericano. pueblo. Porque va a tocar intereses de ellos. Mira, Claro. tú has vivido igual que yo en Estados Unidos, Sí, ya lo sí. sabemos. Ahí la ciudad es lo que importa, no el Estado. Y el presidente de la República ni se mete ni manda. El mayor es el que Es pega. el federalismo en su máxima expresión. El mayor es el que cuenta. Luego el gobernador, bueno, más o menos. El presidente no se mete, pero está metiéndose. Está afectando empleos. Está cerrando empresas. Es decir, ¿quién va a trabajar los baños, a lavar quién va a lavarlos si no están mexicanos? Pero el otro problema, lo que nos está generando el maestro Lagarda, y es muy serio, es lo que él quiere es quedarse con 20,000 millones de dólares, que son las remesas que mandan a México. Ese es el tema real. El tema fundamental es Estados ese. Unidos se mueve por dinero. Claro. Pero lo que él quiere es evitar que México tenga esos recursos, no por daño a México, sino simplemente para quedarse yo con ese dinero. Porque él es un hombre de dinero, de negocios. Nada más. ¿Y qué, Malo. qué va a pasar con los otros imperios que están ahí? No, van a agazapados? aceptarlo. China, Alemania, Rusia. China va a decir, tú no pelees con Estados Unidos, vente conmigo. conmigo. Xi Jinping es un hombre muy inteligente. Peña Nieto lo había buscado y así le fue. El coscorrón que le pegó Obama a Peña Nieto no fue de amigos, cuando él jugueteando con los chinos. Sí. ¿No quieres con Trump? Aquí estoy, amiguito, vente conmigo. Aquí te a comer compro, chop suey. aquí te vendo. Aquí te compro. Y China es la primera potencia del mundo, no Estados Unidos. China. No olvidemos. ¿Y Rusia? Rusia tiene el problema de que si se alía con Trump va a enfrentarse a toda Europa. Alemania, Francia, Italia, Inglaterra. los del medio y los que están en medio. Francia y Holanda también, sí, todo el mundo en medio. ¿Pero crees tú que se pueda avecinar una conflagración No, económica así? económica sí, yo creo que estamos viviéndola. ¿Y cómo? En el momento en que el señor te cancele el acuerdo transpacífico que daba esa unión en contra de China, es China, que bueno, ahora déjamela a mí. Acá, Y el mundo sí. dice, oye, entonces me dejaste hablando solo, el Tratado de Libre Comercio lo quiere revisar, perfecto. Oye, qué bueno, ojalá, de verdad, nos iría mejor. ¿Y qué irá a pasar físicamente con ese muro? Dijimos que hay que ocupar materiales, tenemos media frontera con un río que ya es No hay frontera. 900 ¿Técnicamente kilómetros. se puede hacer? No lo sé. Hay 900 kilómetros de rejas, de vallas, de alambradas. Láminas. 900. Pero 3,000 kilómetros es una barbaridad. Es decir, el dinero que se va a invertir ya lo calculó, la CIA ya lo calculó en 20,000 millones de dólares.
y tardar 3 años en Y hacerlo. técnicamente va a estar difícil. Técnicamente no hay dinero. Es decir, él no puede arrancar. La idea de que México me lo va a pagar es porque él no tiene un presupuesto a modo en este momento por parte del Congreso para semejante empresa. Y México tampoco tiene dinero para Ni, pagar nada. ni puede obligarnos. Y no ir a ponerles a los mexicanos aquí en el hombro una Virgen de Guadalupe para identificarlos como aquellos de la Sí, Estrella por ahí va. de David. Y van a poner guetos como el muro, por cierto, el muro de Varsovia, ¿no? Hablando de muros, que los meten a todos los judíos en un solo barrio y le meten un muro. Y la sangría que fue aquello, te lo cuento. Guetos en Los Ángeles. Gueto. Y no ir a ver esta agresión que trae consigo el fundamentalismo de que latino tú eres como los judíos. Se en está Alemania. dando y va a crecer, sí, coincido contigo, se va a crear. El ario, el WASP, White American Saxon Protestant, va a decir, es mi tiempo, voy a matar negros, judíos y mexicanos. Y mexicanos. Y están Sí. armados. Están armados y son muy peligrosos. Muy agresivos. Sí. Y mandar a México a cientos o miles de mexicanos o de centroamericanos. Nos desequilibra el país crear, totalmente. Económicamente, socialmente, ¿no? Es decir, primero de nada pierdes las divisas, que es el gran problema. Ten en cuenta, hace 20 años Michoacán recibía $1 millón diario. Zacatecas prácticamente. De eso viven. De eso vive. México no tiene dinero para sostenerse si no es a través de los $20,000 millones de las divisas. Que ya no van a llegar y vamos a tener que darles empleo aquí y eso es un... No gran tenemos problema. cómo. ¿Y qué va a pasar con los centroamericanos? Tenemos que regresarlos. Lo estamos regresando. Tampoco, Sí, no pero- somos hermanos de la caridad. Sí, pero también cruzan ¿crees Habrá tú? que poner un muro también de aquel lado, que no lo creas también. Y De van a verdad. seguir cruzando. No podemos permitirlo ya. Irá a seguir... El acuerdo de hoy en la servirá- mañana, te lo doy hoy en la mañana, es decir, si tú no viste mi noticiario, te lo perdiste. El acuerdo de hoy en la mañana, dice Kelly, acuerda con ese muchacho que está aprendiendo el negocio, que es Videgaray. Ya va aprendiéndole el negocio, se lo pusieron a aprender. ¿Qué aprendizaje Ya tendrá? cenaron anoche. Cenaron anoche, pero ya dijo hoy que el acuerdo es que México va a fortalecer la seguridad en la frontera, nada más, para evitar que crucen, pues. Ahora estamos obligados a evitar que los nuestros Que pasen, los nuestros crucen. pero Se nos también ac- evitar que pasen los centroamericanos. Se nos claro. acabó el tiempo, Sergio. Qué lástima. Dura muy poco y el tema es muy interesante. Bastante. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana y nos comprometemos a hacer que Sergio venga más seguido, como nos está pidiendo aquí uno de los televidentes. Muchas gracias. Nos vemos la Gracias. próxima semana.